Bienvenidos al Páramo, estamos en un capítulo más. En esta ocasión les tenemos, bueno, antes de empezar con el programa quiero conmemorar un día muy especial, estamos en el mes de marzo y acaba de pasar, bueno, está pasando, es El que día es Pi, el 14 de marzo, el día Pi. el día que grabamos Axel, esto. Ustedes lo ven en quiero ese darte un momento, quería Pensé que ibas presentarte, a decir el Día Internacional de la Mujer. quería darte un momento, Axel, para que nos hables un poco de este día. Bueno, pues más que hablarles del día, les voy a hablar de la importancia que tiene pi en sus vidas. Pi es una constante matemática irracional que aparece en un chingo de cosas. Teníamos por ahí una nota de un planeta con órbita pi y lo que esto representaba, pero pues nunca se ha dado la oportunidad de expresarlo. Hice esto sorpresa, no les dije que iba a hablar de esto. Sí, me sorprendiste, Sí, dibujó sí. pi en mi ojo. Y la verdad es que a mí sí me apasiona mucho este día. He participado, hay muchos eventos de difusión de matemáticas y de ciencias en general. Les recomiendo mucho que se den una vuelta. Creo que la Facultad de Ciencias organizó un par de conferencias. Van a haber círculos de conferencistas a lo largo de la semana, de esta semana que viene. Eh, ah, para ustedes ya es la semana pasada, olvídenlo. Eh, Hubo El ciertos ciclos multiverso. El próximo año lo ven. de conferencias, sí, y váyanse a dar una vuelta, hay varias cosas interesantes, pueden aprender a organizar mejor sus cosas usando métodos matemáticos, pueden aprender a hacer un mural, hay unas, no me acuerdo cómo se Un llama, mural. sí, matemáticamente correcto. Dices pi 3 veces y aparece un mural en Minecraft. También está phi, que es otra constante matemática irracional, E, también muy usada. Está que si algunos han visto estudios de la Mona Lisa, dicen que crece con proporción E. Hay varias constantes matemáticas y bueno, yo alguna vez colaboré con un proyecto que es de aproximar pi. Y básicamente la manera en la que yo decidí tomar esto era pintas un círculo y adentro pones una figura geométrica, ¿no? Mientras más lados tenga, más se va acercando al círculo y entonces con mayor facilidad puedes aproximar a pi, ¿no? Esto se hace por ahí haciendo un par de cuentas, no los voy a aburrir con eso, pero justo hay varios trabajos como de aproximación a pi, ustedes se pueden unir a la red para hacer el cálculo del siguiente dígito de pi y si su computadora resulta que puede demostrar que pi sigue algún tipo de patrón, eh, se ganan un premio bien cabrón, aunque según yo Es muy no random, ¿no? existe. Cualquier computadora puede tocarlo. Están todas Ajá. ahí en putiza. Sí, sí, sí. Pero pueden meter su computadora, o sea, por ejemplo, si tienen todo el día prendida la computadora, pero no la usan tanto, o la usan nada más para hacer tarea o así, la pueden agregar a estos servidores de cómputo internacional, la pueden agregar para Pi, para Euler, para buscar primos grandes. Si tu computadora encuentra un primo grande, creo que te dan algo así como $1000, una mamada así. Esos son para seguridad. Y la verdad es que, pues nada, yo sí disfruté este día. Leí por ahí, bueno, vi por ahí un par de notas, un par de conferencias y la verdad es que es un buen día para la innovación y la ciencia y las mates en general. Muy bien, ay, muchas lo gracias, dice muy Axel. bonito, Axel. Oscar, ¿quieres decir tú algo? Quiero decir que me parecería interesante comprometernos a que el próximo día pi, que es el otro año, traer a uno de estos ponentes o investigadores que desarrollen más este tema. Pero ahorita sí lo quisimos como, bueno, lo teníamos previsto, pero no sabía que justamente sí lo íbamos a hacer. Me acaba de sorprender Widoro. Entonces, lo que Pero ya estamos lo teníamos previsto para tocar el tema en pi. Desafortunadamente el día que se sube el video no cae exactamente en el día, por eso lo estábamos como tanteando, pero a final de cuentas es un buen día para recordar, es un buen día, como lo dijo Axel, para la innovación, para la ciencia, porque estos días, bueno, los días científicos no solamente son como para festejar o para no trabajar o para no hacer nada, sino son días para recordar la importancia de ciertas cosas, de ciertos temas y para seguir investigando sobre ellos. Entonces, métanse a ver las conferencias, porque como son digitales, la gran mayoría están disponibles en las páginas de internet o en los canales de YouTube de los que la hicieron. Y no sé si nos puedas compartir, Axel, o compartir a la audiencia dónde las viste tú. Bueno, yo también les iba a hacer un comentario rápido.
Coursera hizo una serie de descuentos con el día Pi. No sé cuánto duren, la verdad. A mí me llegó el boletín para inscribirme a algunos cursos por ahí. Yo las chequé, había algunas en la Facultad de Ciencias, sobre todo notas, ahí fue donde chequé las notas científicas. Eh, hay una página que se dedica a calcular números de pi, que tiene a su vez otra página, que es de la asociación que hizo esa página. No recuerdo exactamente la URL, pero en esa URL No mames. están las Debemos, conferencias. creo que era hoy 3422. No, se las Che, dejamos. cabrón, voy a aprenderte la Perdón, güey. Él es una computadora buscando el número pi, todo random. Se las dejaremos en la descripción. De hecho, aunque no lo creas, también hay concursos en este día. Hay concursos de ver quién puede memorizar más dígitos de pi en una cantidad de tiempo determinada. La verdad es que yo alguna vez participé en uno de esos concursos y lo hice pésimo. Me metieron una rastriza. Yo creo que memoricé algo así como... Hoy se lo redondeamos a Pero 3. la última vez que competí contigo en un juego de memoria a corto plazo te di una rastriza, así que me lo creo. Pero bueno, los nervios te habrán influido un poco. La barba. No, había como 20 personas y yo quedé en el lugar como... O sea, sí me metieron una 20avo. rastriza. No, quedé como en Yo el quedé en el 15. lugar 43. No, sí quedé como en el lugar No sé 15, cómo. una madre así, güey. Pero yo me memoricé, bueno, ese día nos dieron como 15 minutos para memorizar números. Y luego de eso hacen un corte, cortan a los últimos 5. Y luego de eso hacen otro corte y cortan a los siguientes 5. Y luego de eso hacen otro corte y cortan a los últimos 5, ¿no? Entonces, en realidad, la primera vez lo hice mejor, pasé el primer corte sin tanto tema. La segunda vez me equivoqué en un Te dieron a dígito, tole con el dedo. me equivoqué como en el 20º dígito, una madre así. Y Y entonces me cortó mi novia. me chingaron. ¿Qué diga el concurso? Ah, ¿cómo que te equivocaste en ese? No, hasta aquí, Oscar, hasta aquí. De hecho, en el Universum también tienen actividades interesantes. Por ejemplo, casi cualquier fecha que puedan imaginar. De hecho, según yo, cualquier fecha que puedan imaginar, la pueden encontrar adentro de los decimales de pi. Y hay aplicaciones en internet que te dicen en dónde está. Y eso nada más es por diversión. Técnicamente no sirve de nada a la ciencia. Pero es divertido, ¿no? Y también es esta onda de que se quiten el miedo a las mates, ¿no? Las mates también tienen cosas divertidas, tienen cosas muy interesantes. Sí Son como juegos, sí. Sí son mucho de jugar con ellas, efectivamente, ¿no? Entonces... A mí me fascina el tema de estar como... Es que, ¿sabes qué es? La gente piensa que las matemáticas, en comparación a las otras materias, pueden llegar a aprenderse de golpe y cuando no lo hacen se frustran, ¿no? Por ejemplo, en historia, pues lees los acontecimientos, tal vez Te lo memorizas memorizas y fechas. ya. Ajá, exacto. En literatura, pues te avientas el libro, te das un resumen y ya. En matemáticas y en general en las ciencias exactas es práctica. Para que lo llegues a comprender. ¿Y sabes qué Claro, cosa también? claro. Y son miles de ejercicios y ya agarras muchísimo la onda. O sea, sí es eso. ¿Y sabes qué cosa también no está chido? Muchas veces, luego espero no pronto, o relativamente, tendremos a una matemática que hará más hincapié en esto, pero muchas veces Esperemos. nos quedamos con la idea de las matemáticas como el álgebra nada más, o estas cuentitas, ¿no? Que a muchas personas no se les dan porque no hacen los cálculos mentales o lo que sea. Y la verdad es que las matemáticas son mucho más grandes y van más allá y existen, y es mucho de abstraer y de imaginar cosas y de pensar afuera del Claro. círculo, ¿no? Y Hay mucha gente que dice, ¿de qué me va a servir que aprendí a despejar una ecuación, ¿no? De primer grado. Dice, estoy en mi trabajo y no me ha servido de ni madres, ¿no? O sea, la escuela nada más me mató para recordarlo y a saber cómo hacerlo y nunca me sirvió. Lo que no saben es que si bien hay un chingo de aplicaciones de matemáticas y son bastante avanzadas y demás, si en la vida cotidiana no es como tal que las vayas a aplicar. Pero el análisis matemático te da el razonamiento matemático y te da al poder analizar las situaciones y los contextos y tomar decisiones. Prácticamente, si lo aterrizamos, por ejemplo, a conta en tema de riesgos, no vemos operaciones avanzadas, pero si tienes un razonamiento lógico matemático y muy complejo o que sí lo has entrenado, a la hora de tomar riesgos en inversiones, en hacia dónde va tu empresa y demás,
te va a servir bastante que alguien que solo se quedó como en la teoría o en la práctica contable. Entonces, para eso te sirve prácticamente, para que tu cerebro empiece a razonar mucho más y puedas aprender a tomar decisiones. Sí. Y al final este día es muy popular no sé si es muy popular, para mí era motivo de gozo en la prepa, era motivo de gozo cuando estaba en la facultad, porque la verdad es que hay muchas actividades y todas las actividades que circulan alrededor de este día son justamente como de difusión y son más que nada juegos, algunas notas, digamos, chuscas o datos curiosos o cositas así, como para justo desmitificar esta onda de, no, las matemáticas son muy difíciles o son malas o no puedo con esto, ¿no? Y a mí me gusta mucho este día porque justo puedes ver desde otro paradigma completamente diferente que las matemáticas pues al final también pueden ser divertidas, también sirven para diseñar juegos, también sirven para otro tipo de cosas, ¿no? Y al final es acercar a la gente a otro tipo de actividades, ¿no? Pues ya. Claro, siempre sirven estos días, son bonitos, aniversario de revistas de divulgación, DSP, todos son bonitos para escuchar otras materias y otras áreas del conocimiento. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se sintieron? ¿Estás feliz, Axel? Sí, yo sí, me siento muy extasiado. En muchas ocasiones... Hizo un mural. No, en muchas ocasiones yo sí esperaba el día pi con ansias y veía qué actividades iba a haber y hasta como que me organizaba algunos compañeros. La mayoría, la verdad, lo hacían porque no querían tener clase, pero habían conferencias en la FES y era como de, oigan, vamos a tal conferencia, ¿no? Y así ya estaba, y era como de, sí, vamos, ¿no? O checaba las actividades o me incluía en estas actividades y la verdad es que es un día que yo disfruté mucho en mis años como estudiante y en alguna ocasión me tocó estar en la Feria de las Mates apoyando y me dijeron, muchas de estas actividades también las hacemos en el día pi, no sé qué. Y desde entonces me clavé un poquito más y me volví también un poquito organizador de un par de actividades y participante de otras. Y entonces la verdad es que a mí sí me gustó mucho este día. Espero que hayan tenido un día muy irracional hoy. Bueno, muchas gracias, Axel. Muchas gracias, Axel. Tu participación fue... Quedó muy bonito, muy natural. Casi parece que no sabías que... Bastante emotivo. Casi lloro pi. Y tu sonrisota ahí, qué bonito. Es que sí es un día bonito, güey, perdón. Bueno, ¿qué les pareció este bonito momento muy emotivo por nuestro compañero Axel y nuestro compañero Oscar? Ahora sí las notas. Lo que vamos a hacer hoy es terminar lo de parte de los estereotipos biológicos, donde nos quedamos, ya es poco. Y si da tiempo, vamos a hablar, o tenemos otros 2 temas ahí preparados, pero bueno, no voy a hacer spoiler por si no llegara a dar tiempo o cualquier cosa. ¿Hay más sorpresas? No para ti. Bueno, vamos a retomar donde nos habíamos quedado. La adaptación. Vamos a empezar con qué tipos de adaptaciones existen. ¿Qué tipo de adaptaciones llevan a cabo los seres vivos para sobrevivir? En este caso, existen 3 tipos de adaptaciones, que son las adaptaciones físicas. La adaptación física es una modificación que se hace a tu cuerpo a lo mejor para conseguir tu alimento, para defenderte de los depredadores, para adaptarte a un clima. Son las cosas que Darwin vio en las Galápagos, en los pinzones, el diferente tipo de pico para diferente tipo de alimentos que había en las zonas en las precisamente. Ahora, después, son 3, existen después las, ¿cómo se llaman? Las conductuales, que son las conductuales. Son cosas que aprendes a hacer simplemente por ser miembro de una especie. Esto es un poco complicado porque... Vayan a ver el capítulo del psicólogo. ¿Mandé? Vayan a ver el capítulo con el psicólogo. Yo sigo tirando referencias, carnal. Yo sigo tirando referencias. Voy a poner algunos ejemplos fuera de los humanos. Por ejemplo, los lobos. Los lobos, su capacidad de enseñar, no su capacidad de aprender. Los perros también lo hacen. Todos son capaces de aprender. Tú les enseñas cosas y las van aprendiendo. No me refiero a esto, capacidad de aprender. Me refiero a que ellos naturalmente saben enseñar a otros lobos, a otros miembros de la manada a cazar, que son los que eventualmente van a enseñar también a otros a cazar. Y así nadie les enseñó, nadie los trató como los volvió docentes para poder enseñar a otros lobos. Ellos ya sabían enseñar a otros animales. Otro ejemplo, las arañas, nadie las enseñó a tejer. Ellas ya saben tejer simplemente siendo arañas. Los pulpos, estos que se pueden mimetizar con su entorno, nadie les enseñó, les dijo, oye, lo que tienes que hacer es hacer esto, hacer tal cosa. No, ellos ya instintivamente pueden adaptarse a su entorno, pueden hacer esta mimetización, para que no lo vean,
La diferencia es que la adaptación puede empezar con un animal o con un ser, lo que sea, desde la especie, ¿no? O sea, tal vez un lobo empieza como a intentar y toda su generación viene y se empieza a adaptar. Poco a poco. Y la conductual es que creciendo. Ya naces con esas características. Son características que naces sabiendo hacerlas. No es que ya naces sabiendo. Naces sabiendo hacer algo, ¿sí? Okay. No interfiere aquí el tema, por ejemplo, con los perritos de hacer pipí de lado, que eso lo tienen que aprender viendo a otros perritos. Es mucho, y hasta cierto punto es también una tendencia, porque puede haber animales que carezcan de estas habilidades, ¿no? Puede pasar perfectamente. Mi perrito no hace pipí así como todos los perritos, pero me han dicho que es porque no convive mucho con otros perros y no puede ver que todos los demás perros lo hacen. La duda que yo tenía es, estos comportamientos, estas actitudes, ¿cómo evolucionan? ¿Dónde se ve la evolución? Por ejemplo, si yo como lobo nazco y cazo, ¿no? Y luego sé cómo enseñar a cazar a otros. ¿En qué momento que se va desarrollando hay poco a poco con las generaciones? Es un conocimiento que van traspasándose unos a otros y que eventualmente se queda hasta cierta forma grabado en lo que es... Y que el mismo supongo que también está en constante adaptación, ¿no? O sea, sí, por supuesto. O sea, si en la zona, por ejemplo, en la que vives, no ya aprendiste a cazar, porque una, ya traes el instinto de cazador, y dos, viste cómo tu mamá cazaba, ¿no? La estrategia que usaba y demás, lo vas a replicar. Va creciendo. Ajá, pero ahora de repente en esa zona ya los animales que hay ya son cada vez más pequeños, supongo que ese instinto también de cazar se vuelve más minucioso, sí. ¿No? Ajá. Ahora, después de estas adaptaciones también existen las adaptaciones fisiológicas, que son las que no son como las físicas. Las fisiológicas son adaptaciones que se dan para, bajo determinado contexto, un cambio en tu cuerpo para adaptarte a lo que está ocurriendo. A ver, ser un poco más claro. Las mujeres, al tener un hijo, su cuerpo cambia, empiezan a producir leche para amamantarlo. Este es un cambio que se da bajo este contexto. Únicamente bajo este contexto. Bueno, puede haber una enfermedad, lo que sea, hay muchas cosas que pueden pasar, pero es un cambio que ocurre, ¿sí? O sea, no es algo que nazcan con esto, nacen con la capacidad de hacer esto, ¿sí? Okay. De dar este cambio. Lo podemos incluso en los hombres, por ejemplo, tener una erección, es una adaptación porque necesitas reproducirte. ¿Qué vas a hacer para llevar tu semillita a la plantita? No, pues necesitas llegar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que el cuerpo hace es que la parte de tu miembro crezca y pueda llegar hasta ahí, pueda disparar tu semillita y hacer lo que tenga que hacer. ¿Tienen alguna duda sobre estas adaptaciones? ¿Cómo funciona? No. Creo que lo dejaste bastante claro con el esperma y el óvulo. Pero, okay. O sea... sigamos. Ahora, ya te voy dejando esto claro, ahora sí vamos a tomar el punto de vista desde Darwin. Actualmente, ya lo mencionamos en el capítulo pasado, pero bueno, la teoría de Darwin no estaba equivocada, pero estaba incompleta. En los últimos años muchos autores la han complementado, añadido muchas cosas que Darwin no tuvo en cuenta por la tecnología de su tiempo, pues lo limitaba, es cierto, o que simplemente no se le ocurrieron tal vez, pero que existen y que actualmente sí se toman en cuenta. Normalmente nos enseñan la selección natural, todo es lo que hemos visto, lo del pajarito que se adaptó para su alimento y todo, pero además de esto, de esta adaptación al entorno, a las demás especies y todo, existe la adaptación sexual. ¿Qué es la adaptación sexual? La adaptación sexual es la competencia que llevas a cabo con los miembros de tu propia especie para ver quién se va a reproducir, quién va a dejar su descendencia. Lo ejemplificamos el podcast pasado con lo de los pavos reales, lo vimos con los pájaros carpinteros, a ver quién hace el mejor nido y tiene la oportunidad de poner su semillita también, ¿sí? Esta es a lo que se refiere a la selección sexual. ¿Por qué se dan estas? El caso, bueno, aplicándolo a los hombres y a las mujeres, los hombres y las mujeres se enfrentaron retos muy diferentes a lo largo de la historia, ¿okay? Y esto es algo que ha influido mucho. ¿Por qué? Porque las mujeres, las hembras de nuestra especie, tienen que invertir mucho más de su cuerpo, de su tiempo, en la reproducción de la especie, ¿no? Ya lo hemos visto, un hombre puede, imagina que diario preña una mujer diferente, pues 375 actos en un año, pero una mujer no puede. Una mujer tiene un periodo del embarazo, son 9 meses normalmente, pues puede pasar muchas cosas, pero bueno. La cosa es que a ella le cuesta mucho más trabajo y se ve mucho más desgastada por este proceso. Entonces, la adaptación aquí entra en el sentido en que la mujer desarrolla ciertas características para ir sobreseguro, por así decirlo, en estos casos. ¿A qué me refiero? A que ser más capaz de percibir si está tomando las decisiones correctas o no está tomando las decisiones correctas. Ser capaz de entender las intenciones del hombre, ser capaz de leer sus emociones, a lo mejor sus sentimientos,
a lo mejor sí va a estar segura con este macho, a lo mejor sí no. Pero bueno, No. el hecho de leer las emociones y demás es relativamente nuevo, ¿no? Antes era más bien como el pedo de mis crías van a sobrevivir, ¿no? Sí, pero no, porque para saber si las Ok. crías iban a estar mejor o no con el macho, necesitaban todo esto. Necesitaban ser capaces de percibir las características de este macho. Mientras que el macho no necesitaba ser capaz de percibir las características de otros machos, necesitaba ser capaz de usar sus propias características, de potenciarlas, usarlas mejor, que crecieran, ser el más mamado, ser el más alto, no sé. ¿Y no buscaban características de las hembras? O sea, Sí las buscaban, lo que sí. Mira, Axel, que hace preguntas, volvió. es que esta parte del tema no habíamos llegado, carnal. ¿No llegamos? Yo creía que sí, pero No, bueno. la vez pasada no, según yo. Pero date. Bueno, aquí, ¿qué es? Bueno, es que eso no es lo que sigue, pero sí lo voy a responder una vez. ¿Qué es lo que el hombre busca en la hembra? De hecho, esto va con el siguiente tema, que son los celos. ¿Por qué? Lo voy a empezar de una vez. Es ¿por qué un hombre siente celos y por qué una mujer siente celos? Los celos no son una actividad, un sentimiento cultural. Son algo incluso que va muy ligado a lo biológico. Y son muy diferentes en cómo se presentan en el hombre, entre el hombre y la mujer, precisamente por las adaptaciones que acabamos de mencionar. Una mujer normalmente siente celos cuando siente que su seguridad está en peligro por causa de otra hembra. No quiere que el hombre le dé esta seguridad, no quiere darlo. Bueno, hablando a nivel biológico, obviamente, no quiero Sí. temas sociales. No, regresamos a lo del podcast pasado, por si es que no lo vieron. Estamos hablando únicamente de biología, ¿no? Sí. Ya si dices, no, es que ya puedo valerme por mí sola, lo sabemos y te felicito. Solamente es que ahorita es tema biológico. Sí, únicamente desde el punto de vista biológico. Uh-huh. Entonces, la hembra busca naturalmente que el hombre la proteja, que conseguir proteger a ella y a sus crías. Les dé comida, les dé un techo, les dé lo que sea necesario para que sobrevivan. Entonces ella se siente amenazada, ella siente celos cuando siente que toda esta protección está en peligro por causa de otra hembra. Por otra parte, cuando siente celos el hombre no busca todo esto, lo que el hombre busca es ser él el que pueda pasar sus genes, como ya lo acabamos de mencionar, que es ser el más mamado, ser el más alto, etcétera, etcétera. Entonces él siente celos cuando cree que otro hombre va a tomar a su hembra. Entonces el sentimiento es similar, pero lo que los lleva a tener estos sentimientos es muy diferente en realidad. Entonces, bueno, ahí a mí me surge una duda, ¿no? Está esta teoría de que los celos son la representación de la propiedad privada en temas humanos. Hasta cierto sociedad, punto, ¿no? sí, supongo que sí. Pero sí. ¿No podría haber sido al revés más bien? ¿Que la propiedad privada se dio a raíz de los celos? Ah, sí. O sea, históricamente, ¿cuál fue Yo creo que la propiedad privada tiene sus raíces y estoy nada más como tratando de asimilarlo, no sé si sea cierto, pero puede tener sus raíces en este mismo tema de la sexualización con el hecho de que es tu territorio y todas las hembras que estén en este territorio son únicamente para reproducirse conmigo. Y de ahí ya nace un poquito el tema de la propiedad privada. Pero ya si lo aterrizas a lo social y a lo económico, ahí sí estoy seguro de que la propiedad privada nace después de este comunismo primitivo en el cual todos los recursos eran de la comunidad y de ahí empieza el tema de ir hacia otras tribus. Por ejemplo, el comunismo primitivo que se manejaba en Asia es distinto a todo el resto de comunidades, en el cual en Asia, si tú ibas y derrocabas a otro imperio, por así decirlo, eran tus esclavos, pero todavía no se llegaba, estaba como intermediario entre comunismo primitivo y esclavitud, porque si eran tus esclavos de cierta forma porque los ponías a trabajar, pero lo que ellos hacían era para el beneficio de ellos mismos y de toda la comunidad. Todavía no era esclavismo de solamente vas a trabajar para mí, sino bueno, pero socialmente estaban por debajo, ¿no? Socialmente tú los obligabas a trabajar, pero ellos también se veían beneficiados de su propio trabajo, no eran esclavos. Igual pasaba, y hay historiadores que dicen que esto mismo pasaba con las comunidades en Mesoamérica, que como los aztecas, que llegaban y derrotaban a un imperio y los obligaban a trabajar para ellos, pero no eran sus esclavos. A fin de cuentas, todas estas retribuciones los ayudaba a ellos, porque si tú, como tlaxcalteca traicionero, dabas dinero y demás, dabas comida y todo esto como tributo, ellos lo que te daban era seguridad, de que si llegaba cualquier otra persona te podían cuidar y de cierta manera. Entonces no eran sus esclavos. Y ya después se llega a la esclavitud hasta cierto punto. Y ya después, ahora sí, en Europa y demás es cuando se hace la transición al periodo de la esclavitud, y ahora sí la propiedad privada se empieza a ver en que ya no solo es un territorio, sino ya también puedes tener propiedad privada personas. Entonces, socialmente tiene como todo un discurso,
pero yo creo que sí parte nace de la biología en el tema de este es mi territorio. O ¿no? sea, Sí, las mujeres iba a decir lo mismo que tú, realmente sí concuerdo en que le dan el significado a la propiedad privada, como tú dices, en el momento en el que tú dijiste, pero sí viene de lo que dijo Axel, de la biología, de a lo mejor no solo este es mi territorio, estas son mis hembras, a lo mejor este es mi territorio, esta es mi carne, este es mi alimento, este es mi cultivo, es mi zona de riego, no sé, pero, o sea, sí. O sea, entonces en este tema de quién fue primero el huevo o la gallina, quién fue primero los celos o la propiedad privada, primero fueron los celos a huevo. Celos. Pues los celos, sí, los celos no son algo exclusivo de los humanos tampoco. Sí, es lo que te iba a decir, los que... animales no tienen noción de la propiedad privada. O sea, si ellos buscan como, es mi territorio, sí, pero en cuanto se acaban los recursos de aquí, me voy a la chingada a buscar otro territorio. O sea, no es como, esta es mi propiedad, dejar la renta. O sea, no. Sí, no lo tienen en el punto en que nosotros, obviamente, porque tampoco tienen el nivel de raciocinio que nosotros, ¿no? Pero, claro. Bueno, continuamos. Históricamente, ¿a partir de qué punto podríamos decir que nacen los celos? Tú tienes un pedo con los celos. Güey, ahí sí te... Es que en humano es que la cosa es que, como dijo Oscar, como dijimos ahorita, ya existían en la especie, en otras especies desde antes. Antes de ser Homo sapiens, antes de ser, no sé, un Homo habilis, antes de ser un Homo erectus, ya existían estas situaciones. Si te refieres a los celos socialmente, no sabría decirte. Yo creo que me refiero a los celos como especie, ¿no? Porque como especie ya tenemos la respuesta. Me da curiosidad saber cuál fue la primera especie que tuvo celos en todo el mundo. Ay, cabrón. O sea, ¿quién fue el que inició todo este desmadre? No sé yo si los dinosaurios llegaran a ese punto, ¿eh? Es que justo los reptiles son de sangre fría, güey. O sea, técnicamente... Te estás mamando un poquito. Sí, los reptiles son de sangre fría. Fue Zeus, supongo, güey. No sé. Güey, pero ¿cuál fue la primera especie que se preparó los huevos? Yo quería llegar un poquito... Yo creo que socialmente el concepto de celos nace con la monogamia. A partir de que ya deja de ser la comunidad en el que todos somos para todos y todos cogemos entre todos, y luego los griegos cogen entre hombres y luego los romanos les meten mujeres, y ya nace el tema de la monogamia. Yo creo que ahí es cuando ya nacen los celos como tal, como concepción de, güey, me da celos que estés con ese vato. Sí, antes a lo mejor existía el sentimiento, pero no tenían el concepto como tal. No estaba tipificado. Claro, es a lo que te refieres. Si es a lo que te refieres, pues sería algo así, pero... No, en realidad sí, yo creo ya sabes ¿Cuál es el primer animalito que sintió esto? La neta, no sé. ¿Cuál es la especie original que inició todo el desvergue de los celos? Supongo que nace del agua, güey, ¿no? Pero... No sé si los peces tienen menos memoria, la verdad, no sé. O sea, es como, este güey me da celos y de repente voltea y... Ya se lo dije. Güey, no, y la morra, ya me dijiste, güey. Pero sí, ahí te mamaste. Perdón, güey. ¿Cuál fue la primera célula que tuvo celos? A lo mejor de ahí nace celos, güey. Celos. No, así te la jalaste mucho. Es que, güey, me parece interesante pensar cuál fue la Es que ahorita tengo celos, güey. Quiero saber. Güey, pero no creo que haya alguien que lo sepa. No, pero a lo mejor alguien lo teorizó. Tal vez si nos ponemos a buscar cuál fue el primer mamífero que habitó el planeta, tal vez lo podamos encontrar. No estoy seguro, tampoco, pero tal vez. Nota para otro podcast. ¿Cuál fue la primera especie en tener celos? Sí, a ver si existe. Quien lo diga, vamos a hacer un giveaway y vamos a regalar tus lentes de Axel. Autografiados por Axel. Güey, ¿ya viste el tamaño de esta madre? ¿Cómo vergas? ¿Qué tiene? Chistes que están personalizados. Chistes que te den las respuestas, ¿no? Quiero respuestas. Bueno, está bien. Sí, autografiados, chingue su madre. Unos lentes. ¿Sí estarías dispuesto a regalar tus lentes a alguien que te dé la respuesta? Si me dan la respuesta y me la demuestran científicamente, me dicen por esto y por esto, y es convincente, claro que sí. Ahí está. Si quieren unos lentes autografiados, madreados y usados por Axel. Bueno, me voy a regresar un ratito porque pues, me salté una parte para responderlo de esto. Me voy a regresar a los estudios de Richard Lipa. Richard Lipa fue un señor que lo que hizo fue demostrar cómo hombres y mujeres tendían a desarrollar diferentes habilidades, precisamente por estas adaptaciones que llevaron a cabo durante todo el largo de la especie, ¿no? ¿Qué demostró Richard Lipa? Demostró que las mujeres en promedio prefieren trabajos que se centran en personas, en seres vivos, en lo social, en la biología. Bueno, tengo una lista completa de biología, veterinaria, cocina, ventas, psicología, etcétera, etcétera. Mientras que los hombres se preocupaban por cosas mucho más abstractas, la ingeniería, las matemáticas, la construcción, las cosas que necesitan objetos, manipulación de objetos, herramientas, etc. ¿Pero por qué? A ver, vamos a explicar un poquito de por qué pasa esto. Nuevamente, volviendo al pasado, las mujeres desarrollan estas habilidades. ¿Por qué? Porque son las encargadas de
observar, de analizar cómo mejorar la especie, pero también de cuidar a los miembros de esta especie. Cuando una mujer pues, pare, no te voy a decir, antes no había una guardería como tal de tu trabajo y la llevabas y lo dejabas ahí, ¿no? Antes las mujeres tenían que cuidar a sus niños, no tenías que estar todo el tiempo con ellos, y las mujeres tenían que conocer, tenían que desarrollar habilidades que les permitiera empatizar con ellos, entender cuando se sentían mal, cuando estaban enfermos, cómo tratarlos, cómo ayudar a su supervivencia en general. Lo mismo, bueno, aquí hablando un poquito de comunidades, bueno, perdona que me ibas a decir algo. Bueno, yo quería hacer un comentario como al lado, que ahí también hay una evolución de las que mencionabas, que es la evolución conductual, que Sí. por eso nuestras mujeres, digamos las mujeres, tienen un periodo fértil, digamos que limitado, a diferencia de otras especies que son fértiles durante toda su vida, y es para que las mujeres que ya no son fértiles enseñen a las mujeres que son fértiles y que están teniendo hijos, cómo cuidar a sus hijos, cómo atender a las crías, y se encarguen de satisfacer a los machos cuando las mujeres están cuidando, ¿no? Hubo un día que leí un estudio de algo parecido a eso. La verdad es que si estoy mal, corríjanme. Y pues ya no, perdón. No solo el cuánto dura su periodo reproductivo, sino el cuándo empieza. Porque las mujeres pueden alrededor de 2, 3 años empiezan antes que los hombres entran en su pubertad. ¿Por qué se da esto? Porque la mujer busca reproducirse cuanto antes tiene que estar preparada para esto, mientras que el hombre se le da mucho más tiempo para que crezca su cuerpo, para que pueda ser el macho, por así decirlo, que tiene que llegar a ser desarrollado y que pueda llevar a cabo las funciones que tiene que llevar a cabo. Ahora, ya hablamos de las cosas que tenían que hacer las mujeres y por qué desarrolló estas habilidades, pero ¿qué actividades tiene que hacer el hombre? ¿Por qué desarrolló estas habilidades de las que hablamos? Bueno, el hombre, ¿qué hacía? El hombre cazaba, el hombre tenía que aprender a usar herramientas, lanzas, hachas, tenía que aprender a construir, a manipular objetos, materiales, etcétera, etcétera. Ok, o sea, es que el hombre también tenía la responsabilidad de cargar con toda la comunidad, ¿no? Y los hombres, o sea, en general. Los hombres, ajá, los hombres. Y como tal, aunque no estaba el concepto tanto de macho alfa tan arraigado, sí existía la figura de un líder que es el que cargaba con... Como en muchos otros animales, los como gorilas, muchos otros animales. Leones. Y el tema del patriarcado es esta figura que tanto se menciona hoy en día, ajá, nace de esas culturas, sí, porque también habían culturas matriarcales, pero la gran mayoría eran patriarcales. Entonces todavía nace más este instinto de ya no solo estoy cargando con mis crías, ya estoy cargando con una comunidad entera. Esto es precisamente, Oscar, por lo que hablamos del podcast anterior de la testosterona, que por eso ves cómo se complementan uno al otro. Sí, o sea, entonces ya nace esta, y más cuando dejamos de ser, cuando empezamos a ser sedentarios, pues ya nacía como ya tengo que establecer una comunidad en este lugar, ¿no? Entonces y si la estableces, te tienes que proteger. Y brindar techo, y es que hay adversidades en la naturaleza. En esa época empezaban a hacer los animales, ¿no? Ya después empezaban a hacer otras comunidades, pero había un riesgo como tal, porque habían depredadores y tengo que cuidarlos y tengo que mantener mi especie. Te digo que primero fueron los animales y ya después fueron otras tribus, ¿no? Entonces, otra tribu me puede atacar, la misma naturaleza, una enfermedad, la comida que tengo que proveer. Entonces, ambas se encargaban de cuidar a la especie y de que trascendiera, sí, pero cada quien desde su trinchera, ¿no? Y cada quien tenía que desarrollar. A final de cuentas, ambos eran esenciales, el papel de ambos era esencial, sin el uno, el otro no sobrevivía, así de fácil. Sí, claro. La otra vez leí en una revista de la Universidad El origen del miedo, y era biológico también, pero no me acuerdo. Hoy está interesado buscarlo. Ajá. Sí, hasta el racismo tiene mucho origen en eso, el miedo a la oscuridad. Piensan inmediatamente la gente, ¿cómo se dice? Asimila cosas negro es malo. Lo mismo pasaba con el periodo de las mujeres, pensaban que era una especie de castigo, ¿no? Cuando la gente empezaba a creer en sus deidades, sus dioses y todo eso, cuando no existía una explicación razonable a todo y simplemente que inventaban sus cosas, decían es que es un castigo de tal, que están malditas hasta cierto punto, y así me acuerdo de muchos documentales que he visto eso. Sí, hay gente que dice, ¿por qué el negro, todo lo maligno es negro, nace el racismo? No, al revés, o sea, el racismo tomaba los tintes de lo que ya se tenía estipulado del miedo a la oscuridad. Simplemente antes, cuando no se tenían lámparas ni velas,
pues obviamente el miedo era la noche, ¿no? Y por eso es que las frases de la noche guardan terrores. Los blanquitos lo asociaron, ¿no? Así, los blancos lo asociaron a la noche, el tema del que la noche desaparecen monstruos, el tema de que la noche es peligrosa, y sí hasta cierto punto en el aspecto de que cuando ya no tenías luz natural, era más fácil que depredadores te atacaran, ¿no? Porque no te podías defender, y por eso empezaron con las fogatas, y prender las fogatas y alguien que se quede cuidando porque el fuego ahuyentaba a los depredadores. Exacto. Entonces la luz ahuyentaba la oscuridad, la luz ahuyentaba los males, ¿no? Y cuando de repente descubres que hay una especie similar a ti, pero que es de un color negro, o sea, así hasta cierto punto, pues obviamente nace como un temor, ¿no? Y no puedes razonar y luego desafortunadamente tienes el tema de los simios y lo asociaban como de ellos no son personas, ¿no? Son más simios que humanos. ¿Por qué? Porque tienen el color, porque todavía rezagado, todavía no se sabía el tema de la evolución, de que todos blancos o negros venimos de ahí. Obviamente no sabía. Entonces, pues todos creían que ellos venían creados por los dioses, ¿no? Y ellos sí eran descendientes de los simios. Entonces, que aquí, pequeño paréntesis otra vez, obviamente todo esto no tiene una aplicación actualmente, no pensamos así, simplemente es... Sí, es historia. No, y ya el racismo ya se volvió parte de los pinches arios, porque ya hasta con los que eran medio morenitos, un poquito más bronceados, ya también no mames, o sea, entiendo tu miedo a lo negro y todo, pero no mames, o sea, no todos son negros. Tampoco te pases de pendejo. Sí, no te pases de pendejo de querer ser pinche racista con un güey que nada más está bronceado, güey, ¿no? O sea, no mames. Bueno. Pero bueno, ya se traspoló a lo social a hoy en día y ya hoy ya tiene aplicaciones raciales y demás que sí se deben de erradicar, ¿no? Pero estamos explicando tantito como de dónde viene, no se justifica, simplemente se explica, ¿no? Sí, bueno, para la religión nace de ahí, ¿no? De explicar lo inexplicable. Sí. Bueno, ahora seguimos nuevamente con estas adaptaciones. Vamos a tocar un poco lo que fue la teoría de la mente. También ya hablamos de esto en el podcast pasado porque salió por ahí una pregunta y lo adelanté, pero bueno, vamos a repetirlo un poco. ¿Qué es esto de la teoría de la mente? Es el mecanismo de las creencias, qué partes del cerebro funcionan con determinado tipo de conocimientos, ¿no? Por así decirlo. O sea, desarrollando qué actividades. A lo mejor una parte del cerebro se llena de electricidad cuando realizas una operación matemática, u otra cuando estás dando un discurso a un grupo de alumnos, no sé. ¿Qué parte del cerebro estás utilizando? ¿Qué parte del cerebro desarrollas más? ¿Y qué habilidades tuyas mejoran debido a esta parte del cerebro que estás utilizando? Es aquí donde entran los estudios de Baron Cohen nuevamente, si no me equivoco, cuando, ya lo mencioné, que a través de resonancias magnéticas él nota que cuando una mujer habla de religión, de pseudociencias en general, el área del cerebro que se ilumina es mucho mayor que cuando lo hace un hombre. ¿Por qué? Porque esta área está mucho más desarrollada debido a precisamente estas tendencias que ya tuvo, que ya desarrolló y habilidades que ya tiene y que se ven reflejadas con este razonamiento. No, y aparte, ahorita que te interrumpo, que se me vaya la idea, me acuerdo que lo habíamos tocado porque yo te dije que sí, qué tan cierto era lo que se decía de que los hombres tienen desarrollado el hemisferio derecho o algo así y las mujeres el izquierdo, ¿no? Y yo creo y me explicaste más o menos que el tema de que qué hemisferios utilices más o qué parte del cerebro utilices más no es 100% del género, sino es el tema de cómo lo utilices, ¿no? Seas hombre o mujer. Como todavía venimos de una sociedad en que los roles estaban todavía marcados, de que la mujer hace esto, el hombre hace esto, pues obviamente sus actividades ya estipuladas hacían que su parte del cerebro se desarrollara. Entonces, si tú como científico analizas los cerebros, dices, llegas a la conclusión de a las mujeres se les desarrolla más el hemisferio izquierdo que el derecho y a los hombres al revés, porque toda la vida han venido haciendo actividades ya específicas o roles específicos de hombres y mujeres. Sí, si tú hoy en día que ya todos hacen de todo de un adultos, verías precisamente si no, pues es así porque el hombre desarrolló esto y la mujer desarrolló esto. Pero no, tú no estás viendo todo el contexto y todo lo que pasó y todo lo que tuvieron que vivir para que llegaran a esto. Es muy importante por esto que estas adaptaciones, estas tendencias son importantes. Son las tendencias las que te dicen cómo llegaron aquí y no el que sean naturalmente así. Ajá, y ya hoy en día científicos, si analizaban una muestra, ¿no? De 50 personas en un planeta estereotipado o en un planeta como con roles específicos entre hombres y mujeres, pues la mayoría de resultados te iban a dar así, obviamente, ¿no? Porque ya todas las mujeres y todos los hombres hacían roles. Hoy en día que ya los roles han cambiado y que ya ni siquiera hay una obligación de ejercer un rol si eres hombre o mujer, ya los estudios se hacen y es cuando ya se dan cuenta de que
no es nada más por el hecho de nacer. Esta condición de que el hemisferio se prende más y se prende menos, no es por nacer, es simplemente por cómo lo utilices en tu vida, ¿no? Sí, pero aquí o sea, sí es verdad eso, es cómo lo utilices, pero aquí la decisión de cómo lo utilices, sí es mucho de por cómo naces, también precisamente por lo que hablamos de las hormonas en el primer podcast, que te van diciendo más o menos que algunos intereses, no todos, no te dictan todo, no es una ley que tenga sí o sí que pasar, pero sí te van medio dirigiendo más o menos hacia ciertas cosas. Es aquí donde quería mencionar la famosísima paradoja de la igualdad, no sé si la conozcas, Oscar, tú que estás muy metido en eso. Paradoja de la igualdad, no, la verdad no. Bueno, el chiste es que en los países con menor igualdad socioeconómica hay más mujeres que buscan estudiar temas como ingeniería, temas que dan más dinero, simplemente buscan estudiar carreras, obtener trabajos que les den más dinero, porque es más difícil mantener un buen nivel ritmo de vida, socioeconómico. Un buen nivel socioeconómico siendo sí, mujer. Sí, es más difícil mantener un buen nivel socioeconómico siendo mujeres. ¿Qué pasa? Que países como los países nórdicos y lo que hicieron fue equiparar más o menos los salarios entre los trabajos que suelen tomar los hombres y los que suelen tomar las mujeres no se vieron forzadas a tomar determinados trabajos para sobrevivir, sino que podían tomar más trabajos que quisieran tomar. Entonces, debido a las habilidades que decidieron desarrollar a lo largo de sus vidas, se ve más que ellas preferían naturalmente irse a las áreas que ya vimos, biología, medicina, docencia, etcétera, psicología, etcétera, etcétera. ¿Sí? La paradoja de la igualdad. Okay. Entonces... ¿No lo conocías en serio, Oscar? No lo había escuchado. Es súper famoso, es casi un meme. Igualar el trabajo no necesariamente implica igualar los salarios, a veces que es lo que siempre trato de hacer hincapié. La igualdad no es darle a todos lo mismo, es que todos tengan las mismas oportunidades de llegar al mismo lugar, que todos tengan la misma oportunidad de llevar un buen nivel socioeconómico, sin importar cuál sea la decisión de vida que tomen, ¿no? O sea, si a lo mejor toman la decisión de vida de estudiar para trabajar de psicólogas o psicólogos, que no importe si es hombre o mujer la persona, sino que al final le vaya bien haciendo lo que le apasiona. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Axel, que es lo que pasa que en países como México, sin irnos muy lejos, tú si eliges ser un maestro, no vas a ganar lo mismo que si tú eliges ser un ingeniero. Entonces tú como una mujer va a decir, ok, yo necesito ganar, necesito ser independiente, yo necesito cuidar de mí misma, no puedo simplemente ir y elegir cualquier trabajo porque tengo que cuidar de mí. Lo mismo pasa obviamente con los hombres. ¿Y qué pasa? Que estos trabajos se vuelven más demandados. Son los trabajos más demandados los que dan más dinero. Y es precisamente lo que hicieron estos países, tratar de cerrar un poco esta brecha entre oye, soy el más demandado, así que me dan mucho más, bajarla, para que sea viable y estudiar algo, no únicamente no porque necesites ese dinero. Pues en Canadá pasa que si tú eres electricista, y eres muy buen electricista, puedes llegar a ganar muy similar a un profesionista, ¿no? ¿Por qué? Porque equiparan la igualdad de condiciones en decir, lo que tú haces es tan importante que si no haces bien tu chamba no tengo luz, ¿no? O no pago bien luz, o no sé. Y lo que tú haces como contador es tan importante que si tú no haces tu chamba yo voy a pagar más impuestos, o yo, no sé, no voy a pagar lo que debo de pagar, o me pueden meter hasta la cárcel si no pago. Entonces, ambos tienen una carga bastante alta en cuestión de servir a la sociedad. Y aquí en México no, aquí en México si estudias una carrera técnica o si eres bueno para eso, no vas a tener exactamente los mismos salarios que tiene un profesionista, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me pasa que yo no podría hacerlo, güey. O sea, he intentado pintar, he intentado hacer ayuda en la electricidad y esos trabajos físicos y como técnicos, por así decirlo, no sé cómo se les llama, no son carreras técnicas. ¿El de pintar? Bueno, son tanto yo. Pero eso tiene que ver... no me refiero a la habilidad de pintar, me refiero a los ejercicios como físicos o los trabajos físicos. Pero eso justo tiene que requieren ver con la adaptación. O sea, tú tuviste una adaptación diferente y no te adaptaste para desarrollar este tipo de trabajos, ¿no? Pero ejemplo, a lo que voy, mi punto es que mucha gente profesionista menosprecia estos trabajos porque, güey, no requieres de una carrera universitaria, no requieres de tal y tal y tal, o sea, cualquiera lo podría hacer. Y yo que tengo una carrera universitaria y soy profesionista, digo, no mames, yo no lo podría hacer. O sea, he tenido pláticas con albañiles y demás que me dicen, es que a mí no se me daba las matemáticas, ¿no? Para mí lo que tú haces lo valoro y hazlo, y lo replican con sus hijos. A sus hijos les dicen, estudia, ¿no?
Y yo le digo al revés, güey, ¿no? Yo valoro el trabajo de un albañil, el trabajo de un electricista, el trabajo de estas personas, porque yo no lo podría hacer. Yo trabajando en mi laptop, no mames, lo que tú quieras, y desarrollando mi cerebro, lo que tú quieras. Pero trabajando físicamente, no, güey. Y me han ofrecido pagar bastante, y mi primo me dice, ayúdame. Le digo, es que no es por mal pedo, güey. Te lo voy a hacer mal porque no me gusta. Mejor contrata a alguien que sí lo vaya a hacer bien. O sea, fíjate que aquí entra mucho lo que te dijo Axel ahorita, que tú no desarrollaste esas habilidades, pero biológicamente tú estabas hecho para esas habilidades. Ajá. A lo mejor no lo ven ahorita en cámara, pero es casi el más mamado de nosotros, y él sería muy bueno desarrollando esas habilidades, pero él, la manera en que creció, le dicen, yo no quiero hacer esto, y está bien, es válido, aunque biológicamente él podría hacerlo perfectamente, él no quiere hacerlo, y es válido, está bien. Y por eso te digo que aquí entiendo el por qué Canadá dice, vamos a tratar de subirle los sueldos a este tipo de actividades. ¿Y por qué? Porque allá no lo ven como menospreciar, al contrario, allá lo ven de los profesionistas no quieren hacerlo, güey. Por ende, los que lo hagan tienen un valor agregado. Aquí en México se denigra ese tipo de actividades y por eso los sueldos son bastante bajos. Y eso no, lleva a la desigualdad. Sí, güey. Todos servimos, güey. Tú como abogado sirves porque tienes una razón de ser. Tú como médico sirves porque tienes una razón de ser. Tú como electricista, aunque no se requiera una carrera universitaria, sí se requieren años de experiencia para hacerlo bien y sí se requiere banda que esté estudiando. El tema aquí más bien tendría que estar enfocado a que dependiendo de qué tanto le chingues para hacer lo que tú decidiste hacer, son los resultados que vas a obtener, ¿no? Por ejemplo... No me gusta la palabra chingar, me gusta. ¿Por qué? Porque el mundo y las empresas y la productividad te ha obligado a que a huevo tienes que chingar y vivir una mala vida para obtener remuneraciones. Yo lo diría más como a desarrollarte, ya sea con práctica o con teoría, pero a desarrollarla, no a ponerte putizas, no, la neta, venimos a vivir, no a ponernos una chinga. Me refiero a desarrollar, ¿no? Tú como electricista, si solamente aprendiste del maestro, te vas a quedar limitado. Tal vez aprende a otras personas, o tal vez tú practica más, o léete un poco. Pero es que hay varios centros que el chingarlo, ¿no? El aprender de eso, creo que... Pero el chingar es como... Bueno, es que es muy general el chingar. Sí, Oscar está general, haciendo... pero imagina una hormiguita. Es que ambas cosas aplican. Oscar está haciendo tanto el estar ahí como pendejo trabajando, como dices que está culero. Sí entiendo que Axel lo dijo eso. Hacerlo. Ajá, Axel lo dice como a chingale en cuestión de prepárate, en cuestión de practica, en cuestión de estudia, de avánzale más. Ajá, es un a mí no me gusta, lo que me gustaría dejar en claro es que hay muchas personas o motivadores que te dicen, ponte una putiza, no, chingale, y es por eso esta palabra se me queda mucho. Y digo, no, güey, no, desarróllate, estudia, hazlo, pero sin ponerte una putiza, porque la vida es corta, disfrútala. O sea, no es día y noche, no dormir, ponte una putiza y que te duela la espalda, va a valer la pena. No, güey, hazlo sí, pero desarróllate, no te puedes quedar estancado, pero sin chingarte toda tu vida, porque la vida se va así, cuando menos te lo esperas. Solo no te mueras por eso ya. No te mueras por eso, no descuides a tu familia, no descuides tus pasatiempos, no descuides la vida solamente por chingarte en el trabajo. O sea, has dado un valor agregado, desarróllate, solo no te chingues. Dato globito, un día Oscar va a encontrar a alguien con quien se dé la madre en eso y tendremos un buen podcast aquí, pero... Tendremos un buen debate, güey. Por ahora no. Pero Bueno, lo siguiente era básicamente un ejemplo. En realidad simplemente iba a ejemplificar un poco de cómo se ven estas adaptaciones, cómo se reflejan en la realidad, con un estudio que se hizo de la ciencia y tecnología en España en el 2014. El 2014 es un estudio de interés en la ciencia y la tecnología que se le hizo a jóvenes estudiantes de universidades, de escuelas. El porcentaje de hombres interesados en las ciencias era de un 20.4%, mientras que el de mujeres era un 9.9%. Dices, ok, es menor. Pero ahorita está todo este rollo de, pues ya saben, el feminismo, hay que incentivarlas a la ciencia, a los hombres, bueno, pero también a los hombres, obviamente, hay que incentivar a todos a la ciencia, que todos puedan desarrollar estas habilidades. Que por eso es importante el día Pi. ¿Mande? Que por eso es muy importante el día Pi. Sí. Se repite el estudio, se hace anual casi, en 2016 otorga unos resultados muy diferentes. Bueno, realmente no son muy diferentes. En los hombres pasan de un 20% a un 31% el interés, mientras que el de las mujeres pasa de un 9.9 a un 17.7%. Que ves que sí, que incrementó bastante, lograste que las mujeres se acercaran mucho más a la ciencia, también lograste que hombres se acercaran más a la ciencia, pero ¿qué pasa? Que la brecha sigue existiendo ahí, que se sigue notando que la tendencia de más hombres es acercarse más. Naturalmente hay más hombres que se sienten interesados, lo cual no está mal, simplemente es algo que más les interesa. Hiciste tus esfuerzos por que más mujeres lo hicieron, funcionan, porque es cierto que hay muchas mujeres que se ven privadas, se ven muy limitadas por temas de machismo y todo eso, pero también es cierto que naturalmente más hombres les interesa este tipo de temas. Simplemente es un interés del que estamos hablando. ¿No crees que nace, por ejemplo,
yo me he dado cuenta que conozco más biólogas que biólogos y obviamente mucho más ingenieros que ingenieras, perdón, ¿no? Aunque creo que el término sí es ingeniero, o sea, aunque seas mujer. Bueno, el chiste es que conozco más ingenieros hombres que ingenieros mujeres, ¿no? Y biólogos no. Yo creo que no sé si ahorita que ya mencionaste este tema, no traemos implícito el hecho de que el hombre se encargaba de construir a una comunidad, de ir a buscar. Precisamente se buscó quitar todo esto para incluir a ambos. Claro, no, pero digo, entiendo por qué la tendencia, ¿no? Pero tal vez sí, como las mujeres eran más de entender la naturaleza para poder desarrollarla y en su comunidad ahí de la agricultura y que se quedaban en casa. Sí, pero no es algo que les hayan dicho ahorita, sino que es algo que ya tienen aquí de no, por eso digo que igual y de ahí viene, ¿no? La razón del por qué. Sí, es precisamente lo que dijimos, la razón de esta tendencia es que las habilidades que desarrollamos en el pasado. Porque además, justo, la verdad es que también es cierto esto de que venimos arrastrando una cultura profundamente machista y demás. Sí es cierto, cometemos micromachismos y demás, y la verdad es que sí es cierto, es difícil notarlos todos, pero esto tiene una razón de ser, digamos, basada en la biología, ¿no? Quizás no sea la justificación, de hecho no es una justificación. Algunos sí, algunos para nada. Sí, para algunos es una justificación, pero nunca va a ser justificación suficiente para denigrar el trabajo de otra persona o para impedirle a una persona realizar en lo que ella se quiera desarrollar, ¿no? En lo que esta persona decida. Y justo este es el punto, ¿no? El punto de inflexión importante, que es no se queden no hay que quedarse como adentro de esa burbuja, no hay que empezar a romperlo y las estructuras mentales sí tienen mucho que ver con esta onda, pero también estas estructuras mentales existen porque hay cierta nivel de biología, entonces acéptalo, si no quieres digamos llevar ese estereotipo está bien, no tendrían por qué juzgarte porque tú decidas tal o cual cosa, ¿no? Eso es lo que no debemos hacer como sociedad. Sí, son tendencias, existen y van a seguir existiendo, tal vez por miles de años, tal vez cambien en el futuro, no lo sé, pueden cambiar perfectamente. Sí, seguimos evolucionando como especie. Por ahora son pues así. Somos especies, ¿no? Pues estamos en constante evolución. Precisamente, pueden cambiar, obviamente es algo muy tardado, pueden cambiar, pero pues sí, no, lo importante es no juzgar precisamente a la gente por no querer cumplir estos roles a huevo, ¿no? Sí. Pues sí, decir, mientras no afectes a terceras personas. No juzgarlos, no dañarlos. No, es como compartirles tu punto de vista y si lo quieren tomar, adelante, ¿no? Pero, o sea, obviamente si vas a interferir a que si tu abuelo todo el tiempo se la pasa discriminando a tu sobrino que es gay, pues si le dices, oye, abuelo, no chingues, está bien, me vale madre que no creas en eso, pero no. Precisamente me refiero a no llevar a cabo las acciones que hace el abuelo. No decirle al abuelo. No hacer lo que hace el abuelo. Pensé que no juzgar al abuelo. A que o sea, es ser el abuelo que ¿no? juzga. Me refiero a no ser el abuelo que juzga. Claro, entiendes al abuelo porque lo hace, ¿no? Y ya es difícil que una persona así cambie. Nada más a ese tipo de personas sí hay que dejarle bien en claro de, güey, me vale madre lo que pienses y no te respeto, pero bueno, no sé, respeto tu forma de pensar lo que quieras, pero entiendo el por qué viene, pero nada más no transgredas a terceras personas, ¿no? Si te quieres quedar con ese tema machista y precario, quédatelo, pero no transgredas ni dañes a terceras personas. Sí, o sea, bueno. Que se quede aquí. Pero ahí yo entro en un conflicto porque existe esta doble limitante, ¿no? Que por un lado tienes la libertad de expresión y por otro lado tienes estas muestras, ¿no? Sí, te puedes expresar libremente, pero hay que entender la diferencia también entre libertad de expresión y actos de odio. Y por ejemplo, decirle a tu sobrino... No, pues, inclusive nos basamos simplemente en libertinaje y libertad. Tú tienes libertad, no libertinaje. Tienes libertad de expresión, no libertinaje expresión. ¿Qué es libertinaje? Dañar terceras personas. Ahí ya se rompe la libertad. Cuando tú cruzas la burbuja del de al lado, ya no es libertad. Y ya no puedes escudarte en el... ¿Por qué estás molestando con bromas al vato que es homosexual? Es que es comedia, tengo libertad de expresión. Ni madres, eso ya es libertinaje porque ya lo estás haciendo directo contra esa persona. O sea, ya estás dañando a una tercera persona. Ahí ya no tienes libertad, güey. Ahí ya tienes libertinaje. Y eso no es válido en una sociedad. O sea, básicamente el punto aquí es eres libre de decir, a mí no me gusta las personas gays y demás. Eso es una cosa, un acto completamente diferente es ir a un antro gay y tirar 3 balazos para matar a alguien que ni siquiera era gay porque iba acompañando a uno de sus compas porque los gays se la pasan de huevos, ¿no? O incluso hasta ya ni siquiera violencia física, ¿no? Sino violencia mental, psicológica, el decirle bromas, el hacerle bullying a una persona solamente por ser homosexual.
ya nace el güey, eso ya no es libertad de expresión, ¿no? Ya perdiste el derecho de libertad de expresión en ese momento. Pero bueno, sí, continúa, güey. Pasamos, de hecho ya casi acabamos. ¿Sí? Ya casi el penúltimo tema realmente, que es ya pasar, dar el salto hacia los deportes, hacia lo que se lleva a cabo, hacia las actividades que realizamos. Okay. Las habilidades que desarrollamos los hombres durante, como ya hablamos, para cazar, para ser más fuerte esto, y obviamente son actividades que ya no llevamos a cabo. Tú como hombre ya no sales a cazar, tú ya no tienes que ir con tu tribu de amigos a buscarte un pinche alce, a buscar un pinche elefante, lo que sea, un mamut, ¿no? Ya no tienes que salir. Quiero dejar un comentario, un consejo aquí. Y es rápido. Después lo debatimos. El tema de la caza, yo digo que ya no es necesario. Hay muchos animales muertos en Walmart, en carnicerías, en Costco, como para que todavía haya personas que, aunque tengan el permiso, vayan a matar más animales. Güey, cómete los que ya están muertos, hijo de tu puta madre, y deja de cazar animales. La caza deportiva es una pendejada, güey. O sea, es una mamada. La caza deportiva... deja tú esa es una estupidez. Hay gente que caza porque sí quiere alimentarse de ciertos animales, ¿no? Ajá, o sea, ya no es nada más por el deporte. La caza alimenticia está bien si lo que cazas te lo vas necesario, a comer, ¿no? Si es necesario, es lo que yo digo. Si tienes poder adquisitivo, ¿no? Y eres un hombre privilegiado de Estados Unidos, ¿para qué verga vas a ir a matar más animales si puedes ir al pinche Costco a comprar un animal que ya está muerto? Si vives en el sur de México y tú consumes de tus gallinas, de tus puerquitos, eso se entiende. Eso es totalmente entendible, porque tú eres autosustentable y porque de ahí comes, ¿no? Porque no vas a ir a comprar al Walmart si tú puedes criar a tu animal. No, además de que existe una gran diferencia entre los animales de granja y los animales que tú tienes en tu ranchito, ¿no? Porque las granjas que suelen usar que las gallinas estas, que las ponedoras, que se descalcifican y sufren muchos problemas de salud, mientras que tú a lo mejor tienes tu gallina que pone sus huevitos normal, pero que no está sufriendo para estarlos poniendo. No sé si... Sí. Es carne kosher, ¿no? Las que tienen una muy buena vida. Y a fin de cuentas, hasta nos pasa a nosotros. No es lo mismo un huevito del Walmart que un huevito hecho en casa, ¿no? En ranchitos de recién. Sentarte y poner todo el huevito así bien cabrón. Pero ya el hecho de ir a cazar y me caga la gente que presume, todavía es un tema de discusión porque hay mucha gente que lo sigue defendiendo. Esto todavía no está tan radical. No piensa en lo de los toros, las corridas de toros. No mames, ¿qué pedo con las corridas de toros, güey? O sea, el tema de matar animales por diversión es más una estupidez. Y si vas a ir a matar un venado o una res, hay un chingo de restaurantes que venden venados legalmente, que hay un chingo de restaurantes que tienen carne. Ya están muertos, güey. Ya cómete ese pinche animal que ya está muerto en lugar de ir a matar más animales. Sí, bueno, que aquí ya se nos también tienes que tener en cuenta que muy probablemente... La que sirve para controlar las especies, que a veces pasa que es necesario. Se abren temporadas de caza específicas porque a veces es necesario controlar una especie que pueda acabar completamente con un ecosistema o con otras especies que son parte de un ecosistema. Bueno, ahí está. Si traes tu pinche... Si traes tu pinche instinto precario, aprovecha esos pinches lugares, ¿no? Que es necesario. En lugar de irte a hacer caza ilegal, en lugar de irte a querer matar a un chingo de cosas, ya si tu pinche instinto enfermo que es seguir matando animales, o sea, hay programas para hacerlo, ¿no? No, y además, justo es este pedo, por ejemplo, los granjeros, normalmente, las personas que tienen una granja y así, que viven en zonas donde se da, normalmente llegan a cazar zorros, güey, porque el zorro se come sus gallinas y es un problema, ¿no? Para ti es un problema de supervivencia, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, cuando matan a un zorro no nada más es, ya lo maté ya, ¿no? Sino que tratan de aprovecharlo y justo es esto, ¿no? No maten cosas que no van a aprovechar, ¿no? Traten de aprovecharlo. Sí. O sea, podríamos tener un debate en cuestión de mato para comer, todavía es entendible. Y ahí solamente los que necesiten matar para comer, que es relativamente poco. Pero todavía es entendible la caza por comer, y eso, como dices, es debatible porque hay ciertas regulaciones. Pero cazar por deporte o por nada más satisfacer tu instinto de matar algo, chingas a tu madre, la neta. Cada vez que respires, pendejo. Bueno, seguimos con las cualidades atléticas, ¿no? Estamos de lo que desarrollan los seres humanos, los hombres, perdón. Pues ¿qué cualidades fueron? Precisamente para poder cazar, pues necesitaba ser más rápido, a lo mejor necesitaba ser más fuerte, dar los mejores saltos, cargar mayor peso. Entonces, como tú ya no haces estas actividades, pero aún tienes estas cualidades que desarrollaste, ¿qué haces? ¿Qué haces con esta necesidad de exhibirlas? ¿Qué haces con esta necesidad de estatus? Creas los deportes. Se crean los Juegos Olímpicos. Eso. Los Juegos Olímpicos, donde los hombres pueden ir
y demostrar sus habilidades, pueden adquirir este estatus, a lo mejor dinero, a lo mejor lo que sea. Pero se dan alrededor del, pues no solamente allá, en todo el mundo se dan aquí existe el juego de pelota, ¿no? Todos los lugares tienen sus propios deportes, donde los hombres lo hacían, pero precisamente se da mucho y hay una mayor representación de los hombres en los deportes, porque son cosas que ellos naturalmente necesitan, bueno, la mayoría, no todos, la mayoría, hacer. ¿Qué pasa? Quiero dar aquí el ejemplo. Axel, así como lo ven así todo pendejito, ese güey se la rifaba en el básquet. En natación, güey, era un En atleta. natación, ese güey es todo un pinche atleta. O sea, es un ejemplo que a lo mejor tú lo ves y dices, este güey no es el que pinche alfa que se las coge a todas. Él no es el ejemplo de esto, pero tiene precisamente las cualidades deportivas desarrolladas y las usa y ahora, ¿por qué los hombres se interesan tanto más allá de esto, no? Porque tú como hombre, cuando ves a otro hombre hacer deporte, no sé, los güeyes que están nada más en su casa viendo un partido de fútbol, pues ellos no están mostrando estas habilidades, ¿no? Obviamente esto no aplica a ellos, esto aplica a la gente que está haciendo el deporte. Pero ¿qué pasa con esta gente que especta este deporte? Esto, bueno, aquí existen muchas teorías realmente. Es de lo más acertado probablemente es que lo hacen porque ven en estos hombres un reflejo de lo que quieren llegar a ser, de lo que esperan lograr, de lo que pueden aprender y de cómo sería un posible aliado para ellos. No, ajá, sí, no es más como un pedo de clanes, de tribus, como de... Precisamente es a lo que voy. Yo pertenezco a la tribu de estos pendejos sí. que van a ganar y por eso las porras son tan intensas, las barras les dicen en Argentina, pero las porras de los equipos son bien pinches intensas. No, fíjate que lo son y hay una adaptación por ahí, así decirlo, que un estudio, creo que lo mencioné en el podcast pasado, no me acuerdo, realizado a menor escala, que los aficionados del equipo que gana aumentan sus niveles de testosterona sobre los del equipo que pierde en un partido de fútbol o un partido de lo que sea. Okay. Pero precisamente es por estas habilidades que el hombre desarrolla y que estas hormonas que lo potencian, por así decirlo, todo esto. Ya para terminar, nada, lo último es simplemente unos estudios realizados por Grand Valley State University en el 2012 a 50 diferentes sociedades de los 5 continentes en torno a la participación en los deportes de hombres y de mujeres. ¿Sí? Aquí vemos, para empezar, que los juegos de azar son mucho más populares en las sociedades muy religiosas. Esto viene un poquito con la teoría de la mente que habíamos visto antes. Usan la capacidad de leer lo que la gente está pensando, no sé, la famosísima cara de póker, no sé si ubican de qué me estoy hablando, porque la gente que es muy religiosa desarrolla estas habilidades naturalmente, ya lo vimos con la religión y con el cerebro, cómo funciona el cerebro con las resonancias magnéticas, ¿no? O sea que después, las mujeres serían mejores apostadoras que los hombres. Sí, no, porque está el factor riesgo, que es algo que tomamos el podcast pasado, no sé si te acuerdas. Ajá, sí, me acuerdo, o sea, que era lo que comentábamos, ¿no? Las empresarias que son más exitosas al nivel, que son exitosos al nivel de los grandes empresarios, son menores, pero los grandes empresarios son un chingo de pendejos que se arriesgaron con todo y fracasaron, ¿no? Y las mujeres son mucho más precavidas. Okay. Precisamente tú arriesgas más y puedes ganar más, pero a la vez si muchos arriesgan más, habrá los que ganen más, pero habrá muchísimos, una gran mayoría que se vayan a ir a la verga. Pero entonces, aquí entra un poquito se marca esa diferencia por esta razón. O sea, después, pero técnicamente una mujer tendría mejores habilidades para los juegos de azar que un hombre, ¿no? Tendría y tiene. A pesar de que no se arriesgue tanto, a la larga terminaría siendo más productivo para ella. Muy probablemente, sí. Que los casinos no vayan sería al bueno casino a hacerse eso, ricos. Buscar a un dealer profesional, alguien que le sepa esto de las apuestas, con experiencia, para que nos hable de cómo es cómo es el ambiente. Podría ser, hay muchos casinos en la Ciudad de México, entonces podríamos ir a buscar Sugar, que diga, pero es mujeres que se Este pendejo. Es que por lo menos en Polanco lo que he visto es que está lleno de señoras los casinos que se ponen en como en su rato libres, por regular retiradas y demás, a apostar, güey, nada más por el churcoto. Un hombre lo hace por pinche intención de querer apostar y arriesgarse, ¿no? Y ellas lo suelen hacer como para pasar el rato y así.
Ambos son para pasar el rato, pero pues, sí, el hombre suele ser mucho más intenso, que se clava en algo y llega a ser mucho más adictivo. Y eso es Todavía. a lo que se refiere un poco, ¿no? O sea, los hombres son como mucho más arriesgados, ¿no? Una mujer ve que puede perder y dice, ni pendeja ha puesto mi casa. A mi Esa güey es la sí, ¿no? ventaja. Pero a mi Amigo, y casa. sí, la neta, sí. Sí, amigo, y Ese sí, pendejo Ni mi ya. totalmente. casa, ni a mi Más casa, ni llévatelo, mis si no. hijos. Ni mi casa, ni mis hijos. Sí, claro, claro. Ahora, de los 50 sociedades donde se hizo estos estudios, por ejemplo, la mayoría de los juegos más violentos, hablando en nivel infantil, eran llevados a cabo por niños. Vemos esto de que la testosterona desde chiquitos los va haciendo desarrollar ciertas características. Otro que, bueno, ya para que terminar, no quiero ponerme a decir 50,000 cosas. De estos 50 ciudades dieron a conocer los más relevantes, que fueron de 248 deportes. En estos 248 deportes, 37 de estos 248 eran de hombres, tanto de hombres como de mujeres, al mismo nivel. Solo 37. 198 eran únicamente de los hombres a nivel profesional. O sea, obviamente había mujeres que lo practicaban, pero a nivel profesional solamente eran hombres. 198. Y 13 eran únicamente de mujeres. Que vemos que la diferencia es muy cabrona en el interés. A lo mejor esa diferencia podría incluso llegar a reducirse un poco si eliminando ciertos factores sociológicos, pero sí existe esta tendencia nuevamente de los hombres a demostrar sus cualidades físicas a través del deporte. O sea que cuando nos dicen que somos unos animales, sí somos un poquito unos animales, ¿no? Al momento Sí. de tratar de demostrar tus habilidades físicas y demás, sí eres un animal. Pues Sí, está el tan famoso aquí en Pero no te apesta justifiques más. con eso. Sí, Sí, nada así que es. todo el hombre se la pasa queriendo ser superior al de al lado. Bueno, con esto termino el tema de estereotipos biológicos. Fueron 2 programas muy entretenidos, amiguitas. Hubo muchos datos lobitos que me salté, pero bueno, al final de cuentas les di la mayor parte del tema. La verdad es que sí me atasqué muchísimo de aquí de pendejadas, pero bueno. Muchas gracias a Axel y a Oscar por secundarme con este tema que tenía muchas ganas de dar, que ya me lo debían desde hace un tiempo. Y bueno, los dejo hablar también a ellos. Gracias, pero me cagan. No, sí, yo también agradezco bastante este tema porque sí hay bastante duda y hoy en día están como, no sé si mitificados, pero como sí de que quieren cancelar los estereotipos, ¿no? Están muy mal vistos el tema de, es que no estereotipes, ¿no? Y no deberíamos de estereotipar. Y aquí los explicamos de dónde nace, el por qué la gente estereotipa, el por qué sí hay ciertas condiciones biológicas que derivaron en las sociales. Ya ahorita ya somos seres racionales y con toda la información que tenemos hasta ahorita, pues vamos tratando de eliminar estos juicios o estos estereotipos o de es que no es que la mujer esté predestinada. Sí nace biológicamente y sí tienes que entenderlo cuando eres activista y cuando quieres cambiar cosas, tienes que entender de dónde nace, tienes que entender que es un factor biológico para ahora sí de ahí partir y ya empezar a cambiar o empezar a decir, ok, la biología me permite irme por otro lado. No es que mi hemisferio derecho haya sido desarrollado, es que yo lo desarrollé desde pequeño. Entonces quiere decir que cuando yo tenga hijos o hijas, voy a hacer que se desarrolle de manera en que ellos lo decidan y de manera equitativa, ¿no? No de tú como mujer tienes una Barbie, tú como hombre tienes un Hot Wheels, porque desde ahí nace el que tu cerebro se vaya empezando a ir por ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo digo que nos sirvió bastante a todos para entender que los estereotipos Espérate, no ahí son malos. interrumpo un poquito. No es de la Barbie del Holly, desde el vientre materno, como vimos, ya se Claro. empieza a dar el cambio. Y por eso muchas veces, incluso los niños, aunque no quieran darles un cierto tipo de juguetes o cambiárselos, ellos deciden elegir cierto tipo de cosas. Los niños pequeños, los varones, suelen elegir mucho los bloquecitos para jugar, precisamente porque ya tienen un poquito de eso desarrollado. Y pues como ya tienes como una bolita de nieve que se va haciendo más grande con el tiempo. Claro, o sea, hay juguetes, por ejemplo, mujeres, niñas que escogen sus nenucos porque traen este instinto maternal, ¿no? Entonces, sí hay ciertas cosas de que no vamos a eliminarlas de golpe, por ejemplo, de, no, tú no utilices ese nenuco porque no por el hecho de ser mujer lo vas a usar, no, güey, si quiere usarlo, déjalo. A fin de cuentas, el chiste es no imponer, ¿no? Pero también darle libertad, o sea, no tampoco quitarle putazo. Es que ya porque eres mujer ya no vas a usar Barbie, te prohíbo usar Barbie porque ni utilizar cosas rosas porque ya estamos rompiendo con, o sea, si ella quiere hacerlo, no tiene nada de malo, güey, ¿no? Nada más no le impongas un pensamiento. Y pero si bueno, no quiere hacerlo también no tiene nada de malo. y si no quiere hacerlo, está bien, o sea, no le vas a poner una Barbie a huevo, no le vas a poner un Hot Wheels a huevo, sino esta es la cantidad de juguetes que hay, escogen, ¿no? ¿Cuál te llama más la atención? Y ya. Pero ahora ya entendemos de dónde nacen, ¿no? Y por qué no todo, y que la gran mayoría no son sociales, o sea, no nacieron de la discriminación, sino nacieron del hecho de la biología y de los años que han pasado. Y que a lo mejor sí después ya derivaron en cosas culeras, pero
Y que ya se malinterpretaron, pero de ahí nace nosotros, con la información que tenemos, empezar a tratar de erradicar lo que se pueda erradicar, ¿no? Y de dejarlo a un lado. ¿Quieres hacer un comentario, Excel, acerca de los estereotipos? Sí, justo hacer hincapié en esta parte de que el hecho de que estemos hablando del origen biológico no implica que justifiquemos, y sobre todo hay que tener siempre en cuenta esta parte de que no, el estereotipo no debería definir la manera en la que tratamos a otras personas. El estereotipo puede existir y existe por la necesidad de clasificar a las cosas, ¿no? El hecho de que nosotros clasifiquemos algo no hace que esa cosa pierda su valor, ¿no? Simplemente nos da una visión más clara de qué es lo que tiene, cuáles son sus necesidades y demás, ¿no? El retomar, como hemos repetido, que al final no se trata de que las mujeres o los hombres puedan más o menos y que esto sea una generalidad o algo así, sino que simplemente son datos, es ciencia que explica de dónde vienen estos comportamientos, y que este tipo de cosas no afecten la manera en la que tú te relacionas con otras personas, ¿no? Que tu estereotipo de una mujer no afecte la manera en la que la ves al estar en la escuela. Que no sea, que no pienses que la mujer no sabe hacer tal o cual cosa solo por el hecho de que su cerebro se desarrolla diferente, ¿no? Que no pienses que un hombre solo quiere demostrar sus atributos solo porque su cerebro se desarrolla diferente o solo porque tuvo más testosterona en el vientre materno o demás, ¿no? Al final es trabajo de todos, y el hecho de que existan estos estereotipos quizás no es lo mejor, pero sí es importante que entendamos de dónde vienen para entender cómo tratar con ellos. Sí, a mí me gusta mucho verlo como un sistema de fuerzas. A lo mejor tienes una variante. Entonces voy a poner un ejemplo muy simple que va a estar equivocado porque pues, no voy a tomar en cuenta todas las variantes que existen en la vida real. Pero bueno, un simple ejemplo, tú tienes una variante X, pues si izquierda o derecha para X o Y decisión, y entonces tú biológicamente, naturalmente, te vas mandando hacia un lado. A lo mejor hay gente que se va más hacia allá, más fuerte, pero bueno, un poquito más allá, una fuerza hacia un lado. Pero a lo mejor tu forma de ser educado, las habilidades que desarrollas, tus gustos, te van empujando hacia el otro lado. Y es perfectamente válido que te termines yendo, decidiendo ir hacia el otro lado. No tiene nada de malo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no justificarte en es que yo soy así o así nací, no, güey, te vas adaptando, todo el tiempo estamos evolucionando, llenándonos de información, tanto biológicamente todo el tiempo la especie está en constante evolución, como mentalmente, cuando lees un nuevo libro y tienes nueva información, por lo tanto puede llegar a cambiar tu forma de pensar, no de, es que yo ya nací así, nadie me va a cambiar, no mames, o sea, hasta las películas, las conversaciones, las personas que llegan a tu vida, hasta el perrito que tienes, todo esto te va haciendo, la gente le llama madurar, ¿no? Pero no es otra cosa que adquirir nuevo conocimiento y empezar a utilizarlo para moldear tu forma de pensar a tu realidad y al contexto en el que vas avanzando en el tiempo, ¿no? Antes de terminar, quiero recordar a todos que este trabajo es de la filósofa Roxana Kramer, que este capítulo no lo dije en el primero, pues a lo mejor no vieron el primero. No es mío, todo está basado en lo que ella hizo. Yo lo único que hice fue tratar de recopilar todo, está en sus papers, en su página de internet lo pueden encontrar, algunos están en inglés, otros en español, también tiene videos de internet donde los resume muy bien. Y nada, simplemente si les interesa pueden echar un vistazo y se los va a explicar mucho mejor de lo que yo se los expliqué, y les va a quedar mucho más claro si es que algo no entendieron por mi parte. Claro, y te agradecemos porque a fin de cuentas ese es el objetivo del páramo, ¿no? De ser unos intermediarios entre los expertos y entre la información y las personas que no tienen acceso o que nunca han tenido interés en esta información, ¿no? Entonces, esto chingón fue un claro ejemplo de digerirlo, de aterrizarlo y de poder compartirlo y divulgarlo, ¿no? Que para eso es este espacio. Entonces, ya saben, si quieren y si quieren investigar más, no solo de sino de todos los temas, ya hay muchísima más información, pueden aventarse en un libro. Qué mejor que lo que platicamos aquí les sirva de inspiración para leer algo, la neta, con un libro, un artículo, algo que se lleven para investigar más, nos damos por bien servidos, la verdad, que esa es la razón de ser de la divulgación. Y sobre todo, por ejemplo, aclarar esta parte, ¿no? Este es un punto de vista, obviamente este punto de vista es el biológico, evidentemente el social también afecta, y si tienen algo que decir, si quieren compartirnos algún artículo o algo así, nos lo pueden compartir sin tema. Y si ustedes quieren que nosotros les compartamos nuestras fuentes de información o cualquier otro tipo de datos,
nosotros haremos lo posible por estar compartiendo la información, ¿no? La idea de esto es que no nada más nos crean a nosotros o que se queden únicamente con lo que decimos, sino que busquen más, ¿no? Siempre busquen más información. Sí, con todo, con sus Eh, profes, con toda la información que les llegue, te investiguen más para que tengan varios puntos de vista. El capítulo pasado tuvimos a un psicólogo, vean ese capítulo, fue bastante bueno. El capítulo que viene la próxima semana va a ser con un ingeniero aeroespacial o aeronáutico. Aeronáutico. Aeronáutico porque depende de la carrera, la universidad donde te lo den varía el nombre, ¿no? Pero nos dijo Es que nuestro primer era... invitado de otra escuela. Hasta ahora solo hemos traído UNAM, nuestro primer invitado del Poli. Axel lo conoce. Sí, Y me parece que el primero de área 1, ¿no? También. El primero de área 1 sí. pura, sí. El primero de una universidad distinta a la UNAM y el primero de área 1, que es ingeniería aeronáutica, que es bastante interesante porque es una ingeniería que no es tan regular, o sea que no todas las universidades te la dan, no es tan cotidiano, ¿no? Y desafortunadamente no es tan explotado tanto en México, ¿no? Ahí él ya nos platica hacia dónde va encaminada, nos decía que la carrera o su campo de aplicación estaba muerto, pero que él cree que está reviviendo. Entonces, ¿por qué está reviviendo? Esa es la incógnita. Y quédense para más contenido de ya saben que 2 programas a la semana somos nosotros verboreando y otros 2 capítulos son con el invitado en una carrera que ya próximamente, antes de que mediados de año, ¿no? Al mes. 2, ¿no? ¿Al mes? Dijiste 2 a la semana. Ah, perdón, 2 a la... No mames, sí, aquí diario se trabaja. No, 2 al mes. Chíngale, papi, chíngale. Esperemos que ya para mediados de año, antes de que acabe el año seguro, ya empezar a tener investigadores para ya no solo hablar de carreras, sino ya de temas en específico y que ellos nos digan, no, pinche chamacos pendejos, así no era. No, pero y justo, bueno, no, la idea tampoco es dejar completamente de lado las carreras. No, claro. Sí, la idea sería sustituir estas verborreas en donde nosotros nos De vez en debrayamos cuando. por gente que sí sabe de los temas un poquito más experimentada, aclarando ciertas dudas o dándonos información adicional, ¿no? Y claro que tenerlo una vez al mes nos va a servir para nosotros prepararnos bastante y poder tener herramientas, porque como yo les dije, no soy ni yo, y no sé si hablo por mis compañeros, pero no soy experto en nada, pero tampoco desconozco el 100% ciertos temas que tocamos, y si los desconozco, pues leemos un poquito, ¿no? Entonces somos esos, quiero que queremos los 3 que esta plataforma se vuelva ese intermediario entre la información, entre los expertos y ustedes que tal vez tienen interés en conocerlos y se los podamos digerir de cierta forma. Y si ustedes tienen preguntas sobre carreras o tienen interés en alguna carrera o ustedes estudiaron una y quisieran compartir su experiencia, mándanos mensaje o déjenlo en los comentarios. De mi parte ha sido todo. No sé si ustedes tengan algún otro comentario. No, gracias. ¿no? Muchas gracias. Damos por despedido el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Suscríbanse al Páramo, aunque no tenga foto de perfil, y en redes sociales que pronto van a estar. Es que les voy a huevón, pero bueno. No mames, es súper huevón. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Si tu amor comprendieras lo que siento por ti, haría que no te fueras, que te quedes aquí. Si